Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo Casio, director de Unidos contra el Hambre. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento que nosotros seamos misericordia e imitemos al Padre bueno. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol. Buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, reverendo diácono, feliz de poder estar aquí una vez más, hablando de aquello que nos llena y nos llena el corazón y el alma, que es la palabra de Dios. Quiero aprovechar en el día de hoy a saludar a Efraín Rodríguez de la parroquia Cristo Rey en Carolina y orar por la salud de él y de su familia. Le quiero anunciar a todo el mundo que nos escucha que Unidos contra el Hambre permanece abierto solamente los lunes, martes y miércoles. Durante esos días nos puede llamar al 787-300-4959 o al 787-230-2760. También por el ATH móvil pueden hacer sus donativos, pero tienen que estar pendientes, buscarnos en negocio. Y ahí usted escribe Unidos contra el Hambre y nos va a encontrar. De tener usted un número de contribuyente, lo puede escribir en el área de mensajes, y de no tener número de contribuyente, escriba su número de teléfono y así nosotros nos comunicaremos con ustedes. También nos puede dejar mensaje de texto en el 939-489-4260. Nos puede escribir a través de el correo normal y es Unidos contra el Hambre, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, 00910 2647. A través del ATH móvil nos puede enviar el dinero, como también donativo, como también nos puede escribir. Cualquier mensaje que quiera dejar, lo puede dejar en el teléfono que le dije y en todo momento le contestaremos. Muy bien, la cita para el programa de hoy es la siguiente, dice, y cito: la iglesia existe para anunciar este mensaje de esperanza a toda la humanidad, que es que en nuestro tiempo ha logrado grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia. Esto nos lo dice Benedicto XVI. La iglesia nos pide desde que somos bautizados por medio del sacramento del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión y en adelante, y el de matrimonio, nos pide que seamos nosotros parte fundamental de la misión de Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? Pues ya la hemos hablado en varias ocasiones, que es ser profeta, reyes, ¿y qué más, reverendo diácono? Sacerdote. Y entonces se nos olvida que esa es parte fundamental de esos sacramentos, ¿no? Y hoy la iglesia nos pide constantemente, y nos lo pide el mismo Jesús: vayan, prediquen el evangelio, los que quieran ser bautizados se bautizan. Y ese mismo mandato que fue el que le dio a los apóstoles es el que nos sigue dando a nosotros. Y nos pide que nosotros anunciemos el mensaje de la esperanza, que no es otra cosa que el de la Biblia, el del Evangelio de Jesucristo. Que nosotros tratemos de conquistar a los demás, más que con nuestro hablar, que sea con nuestra acción, con lo que ellos ven de nosotros, para que cuando miren y vean a un católico, no digan, un católico más. No. Un católico que ha sabido insertar en su vida, en su ser, la palabra de Dios. Reverendo diácono. Fíjate, ese es uno de los mensajes que hacía Francisco, el santo, así, como él hablaba y cómo iba a evangelizar, solamente caminando por el pueblo y callado, porque él decía que
la actitud valía más que 1000 palabras. Y así nosotros pues es que debemos de leer y trabajar nuestra evangelización. Claro está, tampoco podemos quedarnos callados, que es otra cosa, ¿no? Que no nos podemos ir a los extremos. La lectura bíblica, si la puedes leer, te lo va a agradecer, Héctor. Sí, es de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 27. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Reverendo Diácono. Es interesante cómo la palabra nos lleva no solo en contexto, pero ya debemos de citar también el versículo del 19 al 21, que nos da el ejemplo de la orden de escuchar. Y hay muchas personas que la palabra escuchar no tienen el concepto bien agudizado, sino que solamente oyen. Solamente oyen, y es como en estos momentos yo puedo ir a conversar gente que estén conversando de lejos y yo oigo el murmullo, pero no sé ni puedo escribir lo que están diciendo, porque no lo entiendo, porque no ha llegado a mi intelecto, ¿no? A mi interior. Pero entonces ya la palabra nos dice que debemos también que poner en acción lo que escuchamos. En vez de oír, escuchar. Oír la palabra y escuchar la palabra para hacerla nuestra. Es como el ejemplo que siempre yo decía a los estudiantes. El escuchar es igual que cuando nosotros ingerimos algún alimento y lo identificamos y sabemos el sabor. Si nos cierran a nosotros, nos vendan los ojos y nos dan a nosotros una comida que nosotros estamos acostumbrados a comerla, uno las puede identificar por el sabor, porque ya tiene en su mente que desarrollado ese mensaje que va a dar sentido de haber comido, haber ingerido esa comida. Pero es lo mismo escuchar. Tan pronto yo escucho, ya yo estoy empezando a analizar, a comprender y a entender. Y cuando yo escucho, entra en mi intelecto y entonces al yo reflexionar y yo entender lo que dice la palabra, yo la puedo poner en qué sentido, en acción. Y eso es lo que nos va a tratar en el día de hoy la palabra de Santiago. No solamente oírla, sino escucharla para entenderla y poderla transmitir a todo el mundo. Sí, es bien interesante, Reverendo Diácono, que esta lectura de la carta de Santiago, que a veces pues es una de esas cartas que muy pocas veces la gente se acuerda de ella, pues nos presenta de manera clara cuál es la realidad de aquel que ha vivido una experiencia de Dios y que ha seguido con Dios a través de un largo tiempo y que de alguna forma o manera empieza a hacer su vida de fe una de costumbre, una ¿verdad? De más de lo mismo. Y entonces Santiago nos dice que no nos podemos conformar con escucharla, con oírla únicamente, porque dice que nos engañamos a nosotros mismos. Qué interesante, Reverendo Diácono, porque San Pablo nos diría que la fe entra por el oído, por escucharla. Pero a partir de esa escucha es
cómo yo hago que esa palabra entre a mi corazón y a mi mente y a mi ser. Y entonces, a veces estamos ya tan en una zona de confort tan extraordinaria en la vida de la fe, que entonces empezamos nosotros, sin darnos cuenta, reverendo diácono, a oír las escrituras, a lo mejor leerlas, pero no hacer las mías. No entender que a quien le está hablando es a mí, en singular, no en plural, ¿verdad? Porque por eso es que la palabra es viva, porque me habla a mí diariamente. Y entonces, ¿qué vemos con esto? Que en ocasiones nosotros mismos nos podemos engañar, reverendo diácono, y entender que ya hemos hecho todo lo necesario para hacerse salvo, para poder ya, como dice mucha gente, ya tener un cantito de cielo gano. Y tenemos que estar claros que la ganancia del cielo, quien la ha ganado para nosotros es Cristo. Es Cristo en la cruz, en su sangre derramada en la cruz. Y es de nosotros lograr mantener esa salvación. Pues una de las formas o la forma en que podemos nosotros lograr mantenernos en esta santidad o en ese caminar con Jesús es que esa palabra, esas escrituras, esa lectura diaria, que hay tantas aplicaciones para los celulares inteligentes, en donde usted puede conseguir las lecturas del día, de ese día de la misa, en donde usted puede ir reflexionando sobre ellas, pues que esa palabra diaria haga en mí un cambio durante ese día. De eso es que se supone que se trate, reverendo diácono, no es solamente de escucharla o leerla como el papagayo, sino que nos permita a nosotros ponerla en práctica. Y cuando escuchamos, cuando leemos que nos dice las escrituras, tranquilo, no te asustes, que estoy contigo. Y en la lectura de la semana pasada, en donde veíamos que Jesús caminaba sobre las aguas y él le decía, tranquilos, soy yo. Pues es Cristo mismo que nos dice a nosotros mismos, tranquilo, soy yo que estoy contigo. ¿Puedes tú creerme? ¿O crees que realmente lo puedo hacer por ti? Y de eso es que se trata, reverendo diácono. Esto debemos de decir a las personas que aprovechen esas aplicaciones que tiene tanto, uno puede buscar en Google como la puede buscar en los celulares, que además de tenerte el Evangelio, también te tiene una parte de reflexión de ese Evangelio, de toda la palabra que tiene todo el día. Y así la persona va empezando a caminar y alimentándose. Porque nosotros somos como los niños pequeños. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, somos como niños pequeños que nos están dando a poco la comida, que cuando nos dan la comida cuando bebe, primero es líquida completamente y después va haciendo que solidificándose esa comida. Pero así mismo en la lectura, nosotros tenemos que aprovechar todos esas ventajas que la tecnología actual nos da y escucharla, y la podemos escuchar a través de los oídos o podemos leerla, y ahí nos da a nosotros una reflexión, y esa reflexión uno llevársela y está la parte aislado y volverla a ¿qué me está diciendo esta reflexión? Que me está ayudando a entender esta palabra. ¿Dónde esa reflexión o esa palabra toca a José Jaramillo? ¿Dónde esa palabra me alimenta a José Jaramillo? O cómo esa palabra me está corrigiendo a mí. Porque la palabra de Dios tiene diversidades. Posiblemente yo leo un trozo del Evangelio y tú lees el mismo trozo y a ti te dice una cosa y a mí me dice otra. ¿Por qué? Porque la palabra también es individual. La palabra de Dios es mensaje propio y directo a cada ser humano, que no la podemos hacer tan solo global. Si nos fijamos cuando oímos la homilía,
y lo digo en este caso propio, uno se pone a preparar esa homilía o esa reflexión en la iglesia y uno es el que primero se alimenta de esa lectura para entonces que poderla decir a todos los laicos lo que dice la lectura y qué es lo que el mensaje nos da. Pero posiblemente una persona me escucha a mí la reflexión de esa lectura o homilía, como le quiera decir, y estás recibiendo otro mensaje y se te acerca y te dice lo que entendió de ese mensaje. Y uno se queda sorprendido porque eso no fue lo que yo estaba pensando, más sin embargo, él a través de la lectura recibió un mensaje diferente al que tú estás dando. Y es interesante cómo la palabra de Dios nos alimenta en todo momento. Sí, tenemos que recordarnos, reverendo diácono, que existe una gran ley suprema, que nos dice las Escrituras por medio de Jesús, y nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero para poder nosotros amar a los demás como a nosotros mismos, tenemos que hacer que esa palabra esté tan adherida a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra boca, a nuestras acciones, reverendo diácono, para realmente poder nosotros cumplir con esa ley suprema, que es la de amar a los demás. Santiago, y esta es una lectura que yo creo que debería ser de esas lecturas que usted debería leer en más de una ocasión en las Escrituras. La Carta de Santiago nos da, reverendo diácono, o nos presenta una radiografía de lo que debería ser un cristiano cuando ya ha conocido a Dios, cuando ya ha caminado con Dios por mucho tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque nos dice, mire lo que nos dice en el capítulo 2, en el versículo 12, lo siguiente, capítulo 2, versículo 12, nos dice, ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Y tenemos que nosotros, reverendo diácono, recordar, nosotros seremos juzgados por nuestras acciones. Dios es misericordioso y lo hemos dicho muchas veces, reverendo diácono, pero sabemos que pasaremos por ese juicio con Cristo, allí y con Dios y el Espíritu Santo. Y nos dice que tenemos que hablar y comportarnos como quien va a ser juzgado. ¿Por qué ley? Por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad, reverendo diácono? Porque mire que no hay una palabra que yo creo que se utilice más que la palabra libertad en estos tiempos. Pero ¿qué realmente es la libertad? Pues mire, la libertad de aquel que le ha creído a Dios es aceptar la voluntad de Dios y hacerla personal de Él. De eso es que se trata la libertad. Y entonces, cualquier otra cosa es libertinaje. Y es libertinaje porque yo lo que quiero hacer es que mi propia voluntad, ser yo mi propio Dios. Sin embargo, nos dicen las Escrituras que para poder usted alcanzar la real libertad, la verdadera libertad, es cuando yo decido, acepto la voluntad de Dios y la hago mía. Cuando yo acepto y obedezco la voluntad de Dios, aun cuando ella no vaya consono con mis ideales, con mis deseos, con mis gustos, porque ¿quién va a saber mejor qué es lo que a mí me conviene si no es Dios? Y entonces vemos, reverendo diácono, cómo queremos vivir una vida religiosa o una vida en Cristo a mi manera. Que Dios sea, en vez de yo servirle a Dios, que sea Dios quien me sirva. Y entonces, por eso es que vemos que constantemente, y especialmente más en estos tiempos en donde hay tanta propaganda, en donde los mismos anuncios para venderte cosas dice, tú te lo mereces, tú disfruta la vida, ¿verdad? Pásala bien. Ese discurso, de alguna manera o forma, les resta o busca eliminar a Dios
de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque la vida del creyente tiene que ser una vida vivida en rectitud. ¿Y en qué rectitud? Más que en la ley del hombre, en la ley de Dios. Por eso es que vemos que a veces cuando uno se le acerca a las personas para hablarle de Dios, dicen, yo no tengo tiempo. Ahora, yo estoy seguro que si yo le voy a ofrecer unas taquillas gratis para ir a cualquier lugar y beber y comer gratis, me las acepta. Yo estoy casi 100% seguro que va a ser así. ¿Por qué? Porque es que no queremos escuchar a Dios, porque lo que pensamos que Dios nos va a dar es que restringirme. Ah, no, es que si yo me meto a la iglesia, entonces ahora no voy a poder hacer todas estas cosas que yo estoy haciendo. Oye, ¿y no te has puesto a pensar que realmente todas esas cosas que estás haciendo no son agradables para Dios? O aún más, no son saludables para ti, espiritualmente y físicamente. ¿O es acaso que le vamos a querer echar toda la culpa siempre a Dios? Porque es que, diácono, constantemente vemos cómo le queremos echar toda la culpa a Dios, empezando por no querer aceptar a Dios. Le echamos la culpa porque dicen, no, no la queremos, no queremos hablar de Dios. Dígame, reverendo diácono. Es que cuando nosotros, el ser humano, piensa en la voluntad de Dios, pues la tiende a encarcelarse en esa voluntad y siente que se va a meter que es una cárcel, que no hay libertad. Pero tan pronto empieza a entender que la voluntad de Dios es un paso que cuando tú te das cuenta, tú tienes más libertad porque las cosas cambian de una manera extraordinaria, ¿no? De una manera que uno no se explica cómo. Pero Dios no es persona, y cuando estoy dando crédito de humano, Dios no es persona de estar acaparándote a ti, sino que Dios pretende que la voluntad de Él y Él te acepta a ti tal como eres. Tal como eres. Entonces, cuando comprendamos que Dios nos acepta tal como somos y que nos da a nosotros una oportunidad de irnos desarrollando en esa actitud que antes era diferente. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollándonos con la palabra de Dios y empezamos a reflexionar y entender su voluntad, ya entonces la libertad que tú tenías, te estás dando cuenta que esa libertad te hace daño. Esa libertad no es una libertad de crecimiento, sino una libertad de ir hacia atrás. En la vida de joven uno se da cuenta, se pone a evaluar cuando uno era joven y dice, caramba, ¿qué yo hice en esos momentos? ¿No? Y encontramos que las cosas, la vida se nos hacía más difícil, más trabajosa, porque quiero yo hacer las cosas y llevarlas como yo creo que se tienen que hacer. Y al encontrar la voluntad y vemos cómo Dios nos da no solo libre albedrío, pero dentro de ese libre albedrío a ti te está enseñando cómo tú utilizar esa libertad. Te deja libre de que tú tengas libertad de escoger, pero te señala el camino por donde tú debes caminar. Y ese es el contexto de la palabra. Y nosotros nos podemos a leer la Biblia, a reflexionar con esa palabra de Dios y no leerla textual, sino enriquecernos de qué es lo que nos está diciendo esa palabra. Esa palabra que de siglos de Jesús y antes de Jesús está el Viejo Testamento, uno se pone a leer y parece increíble, pero uno dice, caramba, tan vieja que la Biblia y es actual. Es actual. Y entonces ahí tú te das cuenta de que la palabra de Dios tiene actualidad y tiene vigencia, tiene vida. Y cuando nosotros podamos entender la vida que Dios nos da y que esa palabra es vida de verdad, entonces nosotros nos empezamos a enamorar de ella. Pero hasta que nosotros no nos metamos en el océano de la Biblia,
no vamos a poder alimentarnos de ella. Sí. Reverendo Diácono, me gustaría, si usted así me lo permite, ir al Evangelio según Juan. En el capítulo 8, en el versículo 31 y siguiente, nos dice lo siguiente, nos dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, les dice de la siguiente manera, dice, si ustedes se mantienen fieles a la palabra, serán de veras mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí, pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Qué nos dice Jesús aquí? Jesús nos dice que si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra, fieles a su promesa, fieles a su misión de salvación o su plan de salvación, podremos alcanzar la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es Cristo mismo? Y dice que tan pronto alcancemos esa verdad, seremos libres, porque reconoceremos a un Dios que nos ama con pasión y con ternura, y empezaremos a mirar nuestra vida no sobre nuestros deseos, no sobre nuestros anhelos, sino sobre el amor de Cristo. Y eso nos hace libres. Cuando vivimos en el pecado y nos dejamos zarandear por el pecado, y cuando digo zarandear, ¿verdad? Ser tentados por el pecado y caer, comenzamos a ser esclavos. ¿A ser esclavos de qué? De aquello mismo que leímos a principios, reverendo diácono, que nos dice la lectura de Santiago, nos dice no contaminarse con la corrupción de este mundo. ¿Por qué? Porque esa contaminación de este mundo, ¿qué me hace? Ser esclavo, porque siempre voy a estar viviendo en una dependencia de ese pecado, o sea, seguir pecando sobre el pecado, pecar sobre pecar, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos dice, ojo, si ya tú sabes lo que es el pecado, ya tú sabes cuál es la gracia de Dios, ya tú sabes cuánto Dios te ama, pues entonces tú empiezas a ser libre porque tú dices, no, pero es que sí, ¿para qué voy yo a meterme nuevamente allí? Si todo lo que yo estoy disfrutando con el Señor, toda la claridad de mi vida, porque cuando estamos en pecado estamos en oscuridad, eso no es lo que nos dice las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que el pecado es sinónimo de muerte, pero es una muerte no física, sino una muerte espiritual. Y entonces, ¿qué yo prefiero vivir? ¿Vivir en la claridad o vivir en la oscuridad? ¿Vivir en la sombra o vivir en la, ¿verdad? En la luz del sol que me alumbra? Recordemos que Jesús es el sol que nace de lo alto. O sea, que es Él el que alumbra mi vida de mañana, de tarde y de noche, y al acostarme también ver a mi sueño, para que yo siga viviendo en esa libertad que solamente puede ser alcanzada por Él. Por eso, diácono, cuando hablamos nuevamente de vivir consonos con el Evangelio, no es otra cosa que vivir en la libertad de Cristo, no es otra cosa que vivir en la libertad del Padre Celestial, vivir una libertad en donde el Espíritu Santo habita en mí y yo vivo con Él y Él conmigo, y en donde yo hago una morada, hago casa, hago mi casa, mi corazón, mi mente, mi todo es casa de qué? Del Espíritu Santo de Dios, que me da libertad. Por eso es que, hermanos y hermanas que nos escuchan, y reverendo diácono, por eso es que es tan importante nosotros vivir conforme al Evangelio, pero no a mi Evangelio, no lo que a mí me gusta del Evangelio, sino del el verdadero y real Evangelio, que es aquel en donde yo me entrego por completo a Dios para que Dios haga en mí como hizo con la esclava de Nazaret, con María la Virgen.
Es que siempre cuando uno lee la Biblia se da cuenta y uno en la misma Biblia te aparece lecturas que te llevan a otro evangelio o a otra lectura. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en Mateo 5:17, que él dice claramente a todos, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacerla, sino para llevarla a la forma perfecta. O sea que en ningún momento él te está diciendo que él va a cambiar todo lo del Antiguo Testamento, sino que él, ¿qué quiere? A llevarla a la perfección es que la llevemos en vida, que la llevemos en nuestras actitudes, que la llevemos en nuestro caminar. Ahí lo que nos está invitando a nosotros, pues mire, lee la Biblia, entendiste qué es lo que yo te digo, pues mira, que seas libre. Y muchas personas dicen, caramba, pero si yo soy libre, yo tengo que dejar de hacer, la iglesia me pide a mí hacer dejar de hacer cosas. La iglesia lo único que te pide a ti que esas cosas que tú estás haciendo, tú las entiendas y la evalúes el daño que esas cosas te están haciendo. Y son daños muchas veces que materiales. Son daños materiales porque nosotros, por ejemplo, hay personas que dicen, yo bebo socialmente. Muy bien, beber socialmente. Pero ¿qué cantidad de licor tú bebes? ¿Qué cantidad de licor estamos ingiriendo que nos puede hacer daño a nuestro cuerpo? Y olvidándose también del alcohol, la comida. Ah, no, pero mire, es que estoy comiendo carne de cerdo. Entonces te das cuenta que te subió el colesterol y ¿qué tú vas a hacer? Ahí no te están quitando la libertad de comer carne de cerdo, sino que te están aclarando que esa cantidad que tú comes carne de cerdo es la que te está enfermando. Y eso mismo es la palabra, es la misma cosa. Cuando tú vemos y lees y te evalúas tú mismo, nos evaluamos cada uno de nosotros, esto decimos y podemos coger un papel y dividirlo en dos pedazos, en dos mitades, y ver qué es realmente la libertad que Dios nos presta, nos aclama, nos enseña, y cuál es la libertad que yo estoy haciendo. Y entonces, ¿qué daño me está haciendo esa libertad que yo tengo misma mía, que yo decido de mi libertad, más esa libertad que Dios nos da? Y si nosotros lo ponemos en una balanza, podemos analizar y reflexionar que mi libertad propia no es libertad. ¿Por qué? Porque me está acaparando y me está metiendo en una cárcel. ¿En qué cárcel? Pues mira, de las diferentes cosas que hacemos. No pensamos tan solo en el pecado, porque alguna vez la persona dice, pero yo no mato gente, yo no le robo a nadie. Pero cuando yo te miro a ti, converso de ti con otra persona, ¿qué yo estoy haciendo? Pero yo tengo la libertad de opinar de ti, porque yo te estoy viendo. Y entonces ahí, ¿qué es esa libertad? ¿Qué es esa libertad de yo evaluar a un ser humano? Y ahí mismo nosotros podemos poner en balanza de un lado de izquierda a derecha qué es la libertad propia mía y qué es la libertad que me invita a Jesús a hacer. O sea, tenemos que llevarlo en una forma visible para que con nuestros ojos nosotros podamos ver que esa libertad realmente me está haciendo daño. Tan pronto la persona encaje y vea esa libertad, si que la vea visualmente, podrá también, junto con la palabra, analizarse a sí mismo. Y eso es lo que la gente, lo que el ser humano necesita. Leer y evaluarse en su interior. ¿Qué es la libertad? Si mi libertad es libertinaje o es la libertad de Dios. Que ahí entonces podemos llevar un principio y poco a poco uno va
creciendo y analizando la palabra, con la palabra de Dios, mi libertad propia. Y cuando vemos y nos damos cuenta, esa libertad la gozamos más. La gozamos mucho más. Les recordamos a los que nos escuchan, que nos está escuchando a través de Radio Paz 810 AM, que también puede escucharnos a través de Radio Paz 810am.com y que nos puede ver a través del canal de YouTube Avanzando contra Viento y Marea. Allí pues estamos también posteando el programa para el disfrute de ustedes y para gloria de Dios. Reverendo Diácono, me gustaría, ya que usted mencionó un punto que me parece interesante, me gustaría ir a la propia carta de Santiago, capítulo 3. Y fíjese que en esta Biblia, esta traducción de la Biblia, el título de este capítulo 3 de Santiago está titulado de esta manera: la lengua. Ese es el título, la lengua, ¿verdad? Correcto, sí. Y entonces usted ahorita hablaba de todas aquellas cosas que yo, sin darme cuenta, yo mismo soy el que me estoy atando y coartando mi libertad. Y una de las cosas que el mismo Santiago también, que ha visto cómo esa primera iglesia primitiva iba desarrollándose, se observa y dice: espérate, pero es que mientras nosotros estemos atados a nuestra propia lengua o lo que sale de ella, dejaremos de ser libres. Empezamos a vivir en esclavitud. ¿Y por qué? Dice aquí, para dar un ejemplo, en el capítulo 3, versículo 4, dice Santiago: y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que lo empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. Brinco al versículo 6 y dice: y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina toda la persona. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes, de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua, dice en el versículo 9, con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Vea cómo posiblemente una de las partes del cuerpo que podríamos decir, ¿verdad?, que quizás es pequeña en comparación con un brazo, en comparación con unas piernas, tiene la capacidad de mantenerlos en la libertad de Cristo o hacernos esclavos de la maldad o del pecado. Y vemos cómo tenemos que nosotros empezar, o sea, si bien es cierto, reverendo diácono, que existe tenemos un derecho humano vía la Constitución, en donde se establece usted poderse pues, comunicarse o poder dar su opinión de forma libre. También tenemos que tener ojo con esa libertad que nos ofrece humanamente la Constitución, porque esa libertad lo que nos dice es que nosotros podemos decir lo que nos dé la gana de cualquier otra persona, sin importar si lo ofendemos o no ofendemos, porque es mi verdad o porque ese es mi derecho. Sin embargo, Santiago nos dice: cuidado, tenga mucho cuidado, porque usted utilice su boca, su lengua, perdón, para glorificar a Dios con ella, para que de ella salgan cosas para edificar, para que de ella salgan cosas que permitan que otros puedan vivir en esa libertad de Dios. Pero es cuando vengamos con la libertad,
es la libertad que yo y la opinión que yo puedo omitir de una persona, tengo que también ver en mi interior cómo me gustaría que la gente hablara de mí. O sea que lo que hacemos hacia el otro, pues nosotros primero debemos analizarnos y sacarte a ti esto, por ejemplo, y yo decir, caramba, esto que yo estoy viendo de esto, ¿qué voy a hacer? La verdadera libertad y la verdadera verdad es que yo vaya donde esto y hable con esto, mira, yo he visto esto y esto y esto. O sea, que hablemos claramente y entonces nosotros dos alimentamos nuestra verdad y así somos libres ambos. Pero si yo hago un comentario y lo hago con otra persona, ese comentario, si no es constructivo, pues no debes de hacerse. O sea, que ¿dónde está mi verdad? La verdad es la verdad propia mía, ¿cómo diríamos? Puede ser una suposición. Como maestro de ciencia, digo, esa verdad tuya es que tú la estás percibiendo de esa manera. Ahora, ¿cómo tú vas a evaluar que esa verdad tuya sea una verdad real? Y así entonces, ¿de qué manera? Si yo tengo la verdad que veo de los sentimientos de otra persona, yo tengo que comunicarme con la otra persona. A mí en un momento dado me sucedió algo en una iglesia con un sacerdote, tremendo ser humano, y yo lo único que le pregunté fue, padre, yo percibí que usted hizo esto, esto y esto. Y él me dice, sí, lo hice, pero lo hice por esto, esto y esto. Y entonces yo comprendí la actitud que él asumió en ese momento. No era mi verdad. La verdad que yo percibí no era la correcta. Yo tenía que ir donde él para entonces ver su verdad con la mía y dialogar. Y ahí yo entendí de que él estaba bien y yo era el que estaba mal, porque tuvo otra percepción. Y ahí está la libertad de cada uno de nosotros, poder yo tener la libertad de hablar con mi individuo, con mi persona individual, conmigo propio, y entonces después hablar con las otras personas y ver cuál es. Y ahí entonces tú vas viendo una verdad. Y eso es lo que quiere Dios. Lo que yo no quiero para mí, no quererlo para nadie. Y ahí estriba, pero ser humano tenemos que ser, como diríamos, un poquito más, haciendo las cosas un poco más despacio para que me entiendan. No salir de sopetón y decir las cosas, sino analizarlas y comentarlas con la persona que en particular que uno tiene esa verdad y esa suposición. Porque, ¿cuál suposición es cierta? En su 100%. ¿Cuál percepción mía es cierta en el 100%? Puede ser que ninguna hasta que yo no la evalúe. Estoy pensando como esta ciencia, hasta que yo no haga la prueba y la conclusión de que es cierto y que es falso. Sí, lo que pasa es, diácono, que estamos viviendo este nuevo milenio ha traído, ¿verdad?, consigo varias formas o maneras de justificar. El ser humano busca justificarse él mismo. Y una de las cosas que se trabaja mucho en filosofía y en sociología es el concepto de la posverdad. Y la posverdad lo que significa es que lo mismo su verdad es buena como la mía, ¿verdad? No hay diferencia, ¿verdad? Entonces se va creando verdades que realmente no son verdades, sino que son mentiras, pero que como esa es mi verdad y el otro dice lo contrario y esa es su verdad, a la larga perdemos el norte de qué es la verdad. Por eso es que Cristo nos decía, y me imagino que ya viendo, ¿verdad?, ya teniendo como una forma profética de poder ver lo que estaba sucediendo, nos dice, y es que yo soy la verdad, yo soy el camino. O sea, usted quiere vivir en la completa libertad, en la completa verdad, me tienes que seguir a mí.
y seguirme a mí sin ataduras, ¿no? Sin poner excusas ni buscar otras maneras para llegar. No. Es que si tú me conoces, tú conoces la verdad. Si tú me aceptas, vivirás en libertad. Y esa libertad, como usted nos dice, nos permite movernos, aún en un mundo en donde la palabra de Dios, cada día que pasa, es menos tolerada. En un mundo en donde ya no se sabe ni a quién creerle. Pues mire, los cristianos, gracias a ese Padre Celestial, sabemos a quién creerle, porque Jesús nos ha mostrado a quién le tenemos que creer, que es el Padre Celestial. Por medio de él es como llegamos. Así que cuando la libertad que nosotros experimentamos como creyentes es como un don de Dios. Es Dios mismo que nos permite vivir en esa libertad de poder nosotros mirar el mundo, pero mirarlo a través de los ojos de Cristo. Qué cosa más interesante. Exacto, una gracia que Dios nos da a nosotros para entender y poder, pero es que vamos caminando como niños. Fíjate que si vemos estas situaciones de la actualidad, de la verdad, también tú te pones a mirar la historia de ese momento, de los imperios y de antes y después de Cristo, y vemos que el ser humano tiende a trabajar de esa manera. Entonces, cuando tú encuentras y te dejas llevar por la verdad de Dios, pues ya tú te puedes convertir en la sociedad como un loco, como que no te puedo tocar a ti porque mira, deja esto tranquilo, porque va a venir con sus cosas. Y esa es la evaluación que el mundo da, pero no tenemos que tenerle miedo, sino al caso. Si nosotros con la coraza del Espíritu Santo, pues podemos sí hablar, pero tener también prudencia cuando vamos a hablar con nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo y toda aquella persona, porque también tenemos que hacer la prudencia. ¿Cómo yo te voy a hablar de Jesús? Pues si yo te voy a hablar de Jesús para yo alejarte de Jesús, pues ahí entonces el conflicto es mío. Tengo que enamorarme bien y que tú aprendas de Jesús por mi actuación, por mi forma de trabajar, por mi forma de las actitudes que Dios me da. Y no es fácil porque a veces nosotros mismos sin darnos cuenta cometemos el error de que el hombre viejo trata de salir del carapacho y hay que alimentarse de la palabra de Dios y orar mucho para que ese hombre viejo se mantenga fuera del camino y no nos haga tropezar. Bueno, reverendo diácono, ya el tiempo se nos ha terminado. Pidiéndoles a todos los que nos han escuchado hoy que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana en Misericordia en Acción por Radio Paz 810 AM a las 8 de la mañana, y le pedimos al reverendo diácono que nos dé la bendición final. Pues que el Espíritu Santo nos ilumina a cada nosotros para comprender y entender la palabra de Dios con su luz y su verdad. Entendamos que Dios, que Jesús es el camino y la vida. La bendición en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga.